funeral de mi tía, un relato de terror paranormal. La noticia de la muerte de mi tía Carmen llegó una fría mañana de octubre. Aunque su salud había estado deteriorándose durante meses, su partida nos tomó por sorpresa. La familia decidió velarla en una antigua funeraria del pueblo, un edificio que, según contaban, había sido testigo de innumerables historias macabras. Al llegar al lugar, una sensación de inquietud me invadió. La fachada de la funeraria mostraba el paso del tiempo, paredes agrietadas, ventanas opacas y una puerta de madera que crujía al abrirse. Al entrar, el aire era denso y frío, impregnado de un olor a humedad y flores marchitas. La sala principal estaba iluminada tenuemente por candelabros antiguos. El ataúd de mi tía reposaba en el centro, rodeado de coronas de flores y velas titilantes. Mientras me acercaba para darle el último adiós, noté algo extraño en las paredes, manchas oscuras que parecían formar patrones irregulares. Al observar más de cerca, me di cuenta de que eran manchas de sangre seca. Intenté ignorar lo que había visto, atribuyéndolo a mi imaginación o al desgaste del lugar. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvía más opresiva. Los murmullos de los asistentes se mezclaban con susurros inaudibles que parecían provenir de las sombras. Sentía una presencia constante, como si alguien o algo nos estuviera observando. Decidí salir al patio trasero para despejar mi mente. El jardín estaba descuidado, con maleza creciendo por doquier y estatuas cubiertas de musgo. Mientras caminaba, escuché un susurro cerca de mi oído que decía mi nombre. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí y regresé apresuradamente al interior. Al entrar de nuevo, noté que las manchas de sangre en las paredes parecían haberse extendido, formando figuras que recordaban rostros distorsionados. Los asistentes al velorio también parecían inquietos, mirando a su alrededor con desconfianza. Algunos murmuraban sobre la historia oscura de la funeraria, hablando de espíritus que nunca encontraron descanso. Decidí acercarme al director de la funeraria para obtener respuestas. Era un hombre anciano, de rostro arrugado y mirada cansada. Al preguntarle sobre las manchas y la historia del lugar, suspiró profundamente y me contó que la funeraria había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y que desde entonces extraños sucesos habían ocurrido, incluyendo apariciones y sonidos inexplicables. Esa noche, mientras velábamos a mi tía, las velas comenzaron a parpadear violentamente y una ráfaga de viento helado recorrió la sala. De repente, el ataúd se movió ligeramente, como si algo dentro intentara salir. El pánico cundió entre los presentes y algunos salieron corriendo. Yo me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista del ataúd. Finalmente, el movimiento cesó y las velas recuperaron su estabilidad. El director de la funeraria sugirió que continuáramos con el velorio, atribuyendo lo sucedido a corrientes de aire y al desgaste del edificio. Pero en el fondo, todos sabíamos que algo más estaba ocurriendo. A medida que avanzaba la noche, los asistentes comenzaron a irse, dejando solo a la familia más cercana. Decidimos turnarnos para velar el cuerpo hasta el amanecer. Durante mi turno, el silencio era sepulcral, interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera y susurros lejanos. Sentía una opresión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara asfixiarme. De repente, una de las velas se apagó, sumiendo una esquina de la sala en la oscuridad. Me levanté para encenderla de nuevo, pero al acercarme, vi una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Me giré, pero no había nadie. El miedo se apoderó de mí y regresé a mi asiento, tratando de mantener la calma. Las horas pasaron lentamente y finalmente, el primer rayo de sol entró por las ventanas, aliviando ligeramente la tensión. Con la luz del día, las manchas de sangre en las paredes eran aún más evidentes y las figuras formadas por ellas parecían observarnos con malicia. Después del entierro de mi tía Carmen, intenté retomar mi rutina diaria, pero la experiencia en la funeraria seguía atormentándome. Las noches se volvieron inquietas,
plagadas de pesadillas en las que las manchas de sangre en las paredes tomaban formas grotescas y me susurraban secretos ininteligibles. Me despertaba sudando frío, con la sensación de que algo o alguien me observaba desde las sombras de mi habitación. Decidí investigar más sobre la funeraria y su oscura historia. Visité la biblioteca del pueblo y revisé antiguos periódicos y registros históricos. Descubrí que, efectivamente, el edificio había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena y que durante su construcción se habían encontrado restos humanos que nunca fueron trasladados adecuadamente. Además, hubo informes de desapariciones y muertes inexplicables relacionadas con el lugar a lo largo de los años. Uno de los relatos más inquietantes que encontré fue el de una familia que, décadas atrás, había velado a su hijo en esa misma funeraria. Durante la noche, los asistentes afirmaron haber visto al difunto de pie, observándolos con una sonrisa macabra antes de desvanecerse en el aire. Desde entonces, la funeraria ganó la reputación de estar maldita y muchos evitaban utilizar sus servicios. Decidí hablar con algunos ancianos del pueblo para obtener más información. Uno de ellos, don José, me contó que, cuando era joven, trabajó brevemente en la funeraria y que durante su tiempo allí, escuchó llantos y risas provenientes de las salas vacías. También mencionó que, en una ocasión, encontró huellas de pies descalzos marcadas en el polvo del suelo, que parecían surgir de la nada y desaparecer en las paredes. A medida que profundizaba en la historia del lugar, mi inquietud crecía. Decidí compartir mis hallazgos con mi familia, pero la mayoría desestimó mis preocupaciones, atribuyéndolas al estrés y al duelo por la pérdida de mi tía. Sin embargo, mi primo Luis confesó que también había sentido una presencia extraña durante el velorio y que, desde entonces, había experimentado sucesos inexplicables en su casa, como objetos que cambiaban de lugar y puertas que se abrían solas. Luis y yo decidimos regresar a la funeraria para confrontar nuestros miedos y buscar respuestas. Contactamos al director, quien, aunque reticente al principio, accedió a permitirnos entrar después de horas laborales. Llegamos al anochecer, armados con linternas y grabadoras para documentar cualquier fenómeno extraño. Al entrar, la atmósfera era aún más opresiva que la vez anterior. El silencio era absoluto y el aire estaba cargado de una energía pesada. Comenzamos a recorrer las salas, enfocando nuestras linternas en cada rincón. Las manchas de sangre seguían allí, pero parecían haberse oscurecido, como si absorbieran la luz. Mientras avanzábamos, escuchamos un susurro que parecía provenir de una de las salas laterales. Nos acercamos cautelosamente y, al entrar, vimos una figura femenina de espaldas, vestida con un vestido antiguo y el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura se desvaneció, dejando tras de sí un frío intenso que nos caló hasta los huesos. Decidimos colocar las grabadoras en diferentes puntos de la funeraria y dejarlas funcionando mientras explorábamos el sótano, donde, según don José, ocurrían la mayoría de los fenómenos paranormales. Al bajar las escaleras, el aire se volvía más denso y el olor a humedad era casi insoportable. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo crujía bajo nuestros pies. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear y un murmullo creciente llenó el ambiente. Sentimos una presión en el pecho, como si una fuerza invisible intentara aplastarnos. En medio de la oscuridad, vimos sombras moviéndose rápidamente a nuestro alrededor, susurrando palabras ininteligibles. El pánico se apoderó de nosotros, y corrimos escaleras arriba, dejando atrás las grabadoras. Al llegar a la planta principal, las puertas de la funeraria se cerraron de golpe, dejándonos atrapados. Intentamos abrirlas sin éxito, y los susurros se hicieron más fuertes, transformándose en gritos desgarradores. Las manchas de sangre en las paredes comenzaron a moverse, formando palabras y símbolos que no comprendíamos. Desesperados, nos refugiamos en una de las salas, bloqueando la puerta con muebles. Desde allí, escuchábamos pasos acercándose y el sonido de uñas rascando las paredes.
Luis comenzó a rezar en voz alta, y yo intenté recordar alguna forma de apaciguar a los espíritus inquietos. Recordé haber leído que encender velas y ofrecer oraciones podía ayudar a calmar a las almas perturbadas. Encontramos algunas velas en un cajón y las encendimos, colocándolas en círculo alrededor de nosotros. Mientras recitábamos oraciones, los ruidos comenzaron a disminuir y la temperatura de la sala se estabilizó. Después de lo que parecieron horas, el silencio volvió a reinar. Nos armamos de valor y salimos de la sala. Para nuestra sorpresa, las puertas de la funeraria estaban abiertas y las manchas de sangre en las paredes habían desaparecido. Después de nuestra aterradora experiencia en la funeraria, Luis y yo intentamos retomar nuestras vidas cotidianas, pero los recuerdos de aquella noche nos perseguían constantemente. Las pesadillas se volvieron recurrentes y ambos sentíamos una presencia oscura que nos acechaba en todo momento. Un día, mientras revisaba las grabaciones que habíamos recuperado de la funeraria, escuché claramente susurros y lamentos que no habíamos percibido en el momento de la grabación. Decidí buscar ayuda de expertos en fenómenos paranormales para entender lo que nos estaba sucediendo. Contacté a un grupo de investigadores paranormales locales que accedieron a analizar nuestras grabaciones y a realizar una investigación en la funeraria. Al revisar el material, detectaron múltiples voces y sonidos inexplicables que confirmaban la actividad sobrenatural en el lugar. Durante la investigación en la funeraria, los expertos utilizaron equipos especializados para medir cambios en el ambiente y captar posibles manifestaciones. Mientras recorrían el edificio, detectaron fluctuaciones electromagnéticas y temperaturas inusualmente bajas en ciertas áreas. Además, captaron psicofonías que revelaban voces pidiendo ayuda y mencionando nombres desconocidos. Uno de los investigadores, especializado en historia local, descubrió que la funeraria había sido escenario de rituales ocultistas en el pasado. Estos rituales podrían haber abierto puertas a entidades malignas que ahora infestaban el lugar. Con esta nueva información, comprendimos que nuestra experiencia en la funeraria había sido más peligrosa de lo que imaginábamos. Decidimos realizar una ceremonia de limpieza espiritual en nuestras casas para protegernos de cualquier entidad que pudiera habernos seguido. La ceremonia fue llevada a cabo por un chamán local, quien utilizó hierbas sagradas y rezos ancestrales para purificar nuestros hogares. Después de la limpieza, las pesadillas cesaron y la sensación de ser observados desapareció. Sin embargo, el recuerdo de lo vivido en la funeraria quedó grabado en nuestras mentes para siempre. A pesar de que logramos recuperar la tranquilidad, nunca olvidaremos las aterradoras experiencias que vivimos en aquella antigua funeraria y las fuerzas oscuras que allí habitaban. El funeral de mi amigo Juan. La noticia de la muerte de mi amigo Juan me golpeó como un mazazo al amanecer de un martes gris. Habíamos compartido tantas vivencias desde la infancia que su partida me resultaba inconcebible. El velorio se llevaría a cabo en su casa, según las costumbres de su familia. Me preparé para asistir, con el corazón encogido y la mente nublada por la tristeza. Al llegar a la vivienda de Juan, una modesta casa de fachada desgastada por el tiempo, fui recibido por un ambiente cargado de solemnidad. Los murmullos de los presentes se mezclaban con el aroma penetrante del incienso que impregnaba cada rincón. La sala principal había sido acondicionada para el velorio. En el centro, el ataúd de Juan reposaba rodeado de velas y flores marchitas. Mientras avanzaba entre la multitud, mis ojos se posaron en un rincón de la sala donde destacaba un altar dedicado a la Santa Muerte. La figura esquelética, vestida con una túnica blanca, sostenía una guadaña en una mano y un globo terráqueo en la otra. A sus pies, diversos objetos personales de Juan, su reloj de pulsera, una fotografía nuestra de la adolescencia y una cadena de plata que solía llevar siempre. La presencia de aquel altar me resultó inquietante, pues desconocía la devoción de su familia hacia la Santa Muerte. La noche avanzaba lentamente. Los rezos y cánticos se sucedían, creando una atmósfera casi hipnótica. Decidí salir al patio para tomar aire fresco y despejar mi mente de pensamientos oscuros.
El cielo estaba encapotado y una brisa fría me hizo estremecer. Mientras contemplaba las sombras que proyectaban las plantas, escuché un susurro apenas audible que pronunciaba mi nombre. Me giré bruscamente, pero no vi a nadie. Atribuí el hecho al cansancio y al dolor que me embargaba. Regresé al interior y me senté en una silla cercana al altar. Observé detenidamente la figura de la Santa Muerte y los objetos de Juan que la rodeaban. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí al notar que el reloj de pulsera marcaba la hora exacta en que Juan había fallecido, según me habían contado. Intenté apartar esos pensamientos de mi mente y me uní nuevamente a los rezos. A medida que la madrugada se acercaba, los asistentes comenzaron a retirarse, dejando la sala en un silencio sepulcral. La madre de Juan me pidió que me quedara un poco más para acompañarla en su dolor. Acepté sin dudarlo y nos sentamos juntos frente al ataúd. Ella me habló de la devoción de su familia hacia la Santa Muerte y de cómo habían pedido su protección para Juan en múltiples ocasiones. Me confesó que, al colocar los objetos personales de su hijo en el altar, esperaba que la Santa Muerte lo guiara y protegiera en su viaje al más allá. Mientras escuchaba sus palabras, una corriente helada recorrió la sala, apagando algunas velas. La madre de Juan se levantó para encenderlas de nuevo, y en ese instante, percibí una sombra moverse por el rabillo del ojo. Me giré rápidamente, pero no vi nada fuera de lo común. El cansancio y la tensión acumulados comenzaban a jugarme malas pasadas. Decidí que era momento de retirarme. Me despedí de la madre de Juan y salí a la calle desierta. Mientras caminaba hacia mi casa, una sensación de inquietud me acompañaba, como si una presencia invisible me siguiera de cerca. Aceleré el paso, intentando alejarme de esa sensación opresiva. Esa noche, el sueño fue esquivo. Imágenes de Juan y del altar de la Santa Muerte se mezclaban en mi mente, creando una maraña de pensamientos perturbadores. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño intranquilo. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina emocional. La ausencia de Juan era un vacío palpable en mi vida. Intenté ocupar mi mente con el trabajo y otras actividades, pero una sensación de inquietud persistía en el fondo de mi ser. Una noche, al regresar a casa, encontré una pequeña figura de la Santa Muerte sobre mi mesa. Era idéntica a la del altar en casa de Juan. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar que no poseía ninguna figura de ese tipo. Intenté racionalizar el hecho, pensando que quizá alguien la había dejado allí como muestra de condolencia, aunque no tenía sentido que alguien entrara a mi casa sin mi conocimiento. Decidí guardar la figura en un cajón y no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, esa noche, sueños inquietantes me asaltaron. Me veía a mí mismo en una habitación oscura, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. En el centro de la habitación, la figura de la Santa Muerte me observaba con sus cuencas vacías, y a sus pies, los objetos personales de Juan parecían brillar con una luz espectral. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Intenté serenarme y volví a acostarme, pero el sueño no regresó. Los días siguientes, la figura de la Santa Muerte apareció en diferentes lugares de mi casa. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina emocional. La ausencia de Juan era un vacío palpable en mi vida. Intenté ocupar mi mente con el trabajo y otras actividades, pero una sensación de inquietud persistía en el fondo de mi ser. Una noche, al regresar a casa, encontré una pequeña figura de la Santa Muerte sobre mi mesa. Era idéntica a la del altar en casa de Juan. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar que no poseía ninguna figura de ese tipo. Intenté racionalizar el hecho, pensando que quizá alguien la había dejado allí como muestra de condolencia, aunque no tenía sentido que alguien entrara a mi casa sin mi conocimiento. Decidí guardar la figura en un cajón y no darle más vueltas al asunto. Sin embargo, esa noche, sueños inquietantes me asaltaron. Me veía a mí mismo en una habitación oscura, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. En el centro de la habitación,
La figura de la Santa Muerte me observaba con sus cuencas vacías, y a sus pies, los objetos personales de Juan parecían brillar con una luz espectral. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo desbocado. El reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Intenté serenarme y volví a acostarme, pero el sueño no regresó. Los días siguientes, la figura de la Santa Muerte apareció en diferentes lugares de mi casa, aunque yo no la había movido. La inquietud se transformó en miedo cuando comencé a escuchar susurros y pasos en habitaciones vacías. La temperatura descendía abruptamente sin explicación, y las luces parpadeaban sin motivo aparente. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una presión en el pecho que me impedía respirar. Abrí los ojos y vi una sombra oscura al pie de mi cama. No podía moverme ni gritar. La figura se acercó lentamente y pude distinguir el rostro cadavérico de Juan. Sus ojos vacíos me miraban con tristeza. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. De repente, la figura desapareció y recuperé el aliento. Encendí la luz, pero no había rastro de nada extraño. Decidí buscar ayuda y contacté a un sacerdote local conocido por realizar exorcismos y limpiezas espirituales. Le conté todo lo sucedido, y accedió a visitar mi casa. Al llegar, el sacerdote realizó una oración y roció agua bendita en cada habitación. Al llegar al lugar donde había encontrado la figura de la Santa Muerte, el agua en el hisopo comenzó a hervir y emitió un vapor denso. El sacerdote me miró con preocupación y me dijo que había una presencia oscura en mi hogar. Realizó una ceremonia de exorcismo, invocando la protección divina y ordenando a la entidad que abandonara mi casa. Durante el ritual, las luces parpadearon y se escucharon golpes en las paredes. Después de lo que parecieron horas, el ambiente se calmó y una sensación de paz llenó el lugar. El sacerdote me aconsejó deshacerme de la figura de la Santa Muerte y mantener mi fe fuerte para evitar futuras perturbaciones. Seguí sus consejos y, con el tiempo, las experiencias paranormales cesaron. Sin embargo, el recuerdo de aquellos eventos quedó grabado en mi mente, recordándome que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden influir en nuestras vidas de maneras insospechadas. El curandero. Recuerdo con claridad aquel día en que mi infancia se vio truncada por el horror y lo sobrenatural. Tenía 12 años y vivía en un pequeño pueblo de Zacatecas, donde las tradiciones y las leyendas se entrelazaban con la vida cotidiana. Mi familia habitaba una humilde casa de adobe, rodeada de milpas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aquella tarde, el sol brillaba intensamente y el aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda tras una reciente lluvia. Jugaba solo en la milpa frente a mi casa, imaginando aventuras y explorando cada rincón como si fuera un territorio inexplorado. De repente, el sonido de cascos y ruedas chirriantes rompió la tranquilidad del campo. Me giré y vi una carroza fúnebre avanzando lentamente por el camino de tierra. El vehículo, tirado por 2 caballos negros, llevaba un ataúd adornado con flores marchitas. Reconocí de inmediato el cortejo fúnebre. Se trataba del entierro de don Melquiades, el anciano curandero del pueblo que había fallecido el día anterior. Don Melquiades era una figura enigmática y respetada. Sus conocimientos sobre hierbas medicinales y remedios tradicionales lo habían convertido en una especie de chamán para los habitantes del lugar. Sin embargo, también circulaban historias sombrías sobre sus prácticas y su conexión con lo sobrenatural. Observé en silencio cómo la carroza pasaba frente a mí, seguida por un pequeño grupo de personas que caminaban cabizbajas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero atribuí la sensación al respeto y la solemnidad del momento. Cuando el cortejo desapareció en la distancia, retomé mis juegos, intentando olvidar la inquietud que se había instalado en mi interior. Esa noche, durante la cena, mis padres conversaban en voz baja sobre el fallecimiento de don Melquiades. Mi madre, con semblante preocupado,
mencionó que algunos vecinos aseguraban haber visto luces extrañas alrededor de la casa del curandero en las noches previas a su muerte. Mi padre, más escéptico, desestimó tales relatos como simples supersticiones. Me fui a la cama temprano, pero el sueño tardó en llegar. Las sombras danzaban en las paredes de mi habitación y el ulular del viento parecía susurrar secretos ininteligibles. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño intranquilo. Desperté en medio de la noche, sobresaltado por un ruido que provenía del exterior. Me incorporé lentamente y me acerqué a la ventana. La luna llena iluminaba la milpa con una luz fantasmal, y pude distinguir una figura que se movía entre las plantas. Al principio pensé que se trataba de un animal, pero al enfocar la vista, reconocí la silueta encorvada de don Melquiades. El pánico se apoderó de mí, sabía que el curandero estaba muerto y enterrado. Me aparté de la ventana, temblando de miedo. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero los ruidos continuaban. Reuní el valor suficiente para asomarme nuevamente y vi que la figura se acercaba a nuestra casa. Sus movimientos eran lentos y torpes, como si le costara avanzar. Me escondí bajo las cobijas, rezando para que aquello fuera solo una pesadilla. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si nada hubiera ocurrido. Me levanté con la sensación de que todo había sido un mal sueño. Sin embargo, al salir al patio, encontré huellas en la tierra húmeda que conducían desde la milpa hasta nuestra puerta. El terror me invadió nuevamente, pero decidí no contarle a nadie lo que había visto. Temía que no me creyeran o que pensaran que estaba loco. Los días siguientes transcurrieron con aparente normalidad, aunque una atmósfera de inquietud parecía envolver al pueblo. Los animales estaban más nerviosos de lo habitual, y algunos vecinos afirmaban escuchar susurros en la noche. Yo evitaba acercarme a la milpa al atardecer y procuraba no quedarme solo. Una tarde, mientras ayudaba a mi padre en el campo, noté que se acercaba don Julián, un anciano que había sido amigo cercano de don Melquiades. Su rostro reflejaba preocupación, y sus manos temblaban ligeramente. Después de intercambiar saludos, don Julián nos contó que había encontrado la puerta de la casa de don Melquiades entreabierta, a pesar de que él mismo la había cerrado con llave tras el funeral. Además, mencionó que algunos objetos en el interior parecían haber sido movidos. Mi padre intentó tranquilizarlo, sugiriendo que quizá alguien había entrado en la casa por curiosidad o para robar. Sin embargo, don Julián insistió en que nada de valor había sido sustraído y que la casa emanaba una extraña sensación de frío y desasosiego. Propuso que organizáramos una reunión con los vecinos para discutir lo sucedido y tomar medidas al respecto. Esa noche, nos congregamos en la plaza del pueblo. Los rostros de los presentes reflejaban temor y desconcierto. Algunos compartieron relatos de encuentros inexplicables y sonidos inquietantes que habían perturbado sus noches. Una vecina afirmó haber visto una sombra merodeando cerca del cementerio, mientras que otro mencionó que su perro ladraba sin cesar hacia la nada. Después de la reunión en la plaza, los vecinos decidieron organizar una investigación para esclarecer los extraños sucesos que perturbaban la tranquilidad del pueblo. Se formó un grupo de voluntarios, compuesto por hombres y mujeres valientes, dispuestos a enfrentar lo desconocido. Mi padre se unió al grupo, y, a pesar de mi corta edad, insistí en acompañarlo. Aunque al principio se mostró reticente, finalmente accedió, bajo la condición de que me mantuviera siempre a su lado. La primera acción del grupo fue visitar la casa de don Melquiades. Al llegar, una sensación de opresión nos envolvió a todos. La puerta, que don Julián había encontrado entreabierta días antes, ahora estaba cerrada, pero al intentar abrirla, cedió sin resistencia. El interior de la vivienda estaba sumido en penumbras, y un olor a humedad y hierbas secas impregnaba el ambiente. Recorrimos las habitaciones en silencio, observando que, aunque todo parecía en orden, una extraña sensación de inquietud nos acompañaba. En el cuarto donde don Melquiades atendía a los enfermos, encontramos una mesa cubierta con frascos de vidrio que contenían raíces y hojas secas. Sobre la pared,
colgaban amuletos y símbolos que ninguno de nosotros reconoció. Don Julián, quien conocía mejor al curandero, explicó que esos objetos formaban parte de su práctica ancestral, transmitida de generación en generación. Mientras explorábamos la casa, uno de los vecinos encontró un pequeño cuaderno de notas. Al abrirlo, descubrimos que contenía escritos en una lengua que ninguno de nosotros comprendía. Las páginas estaban llenas de dibujos de plantas y diagramas extraños. Don Julián sugirió que podrían ser recetas de remedios o rituales antiguos. Decidimos llevar el cuaderno al sacerdote del pueblo, el padre Anselmo, con la esperanza de que pudiera arrojar luz sobre su contenido. Al día siguiente, nos reunimos en la iglesia, donde el padre Anselmo examinó detenidamente el cuaderno. Tras unos minutos, nos informó que el texto estaba escrito en náhuatl, una lengua indígena ancestral. Aunque no era experto en la materia, reconoció algunos términos relacionados con rituales de protección y sanación. El padre Anselmo propuso que consultáramos a un especialista en lenguas indígenas de la universidad cercana para traducir el cuaderno y comprender mejor las prácticas de don Melquiades. Mientras tanto, sugirió que realizáramos una misa especial para bendecir la casa del curandero y alejar cualquier influencia negativa que pudiera estar afectando al pueblo. La misa se llevó a cabo esa misma tarde. Los habitantes del pueblo se congregaron en la iglesia, rezando con fervor por la protección divina. Después de la ceremonia, nos dirigimos en procesión hasta la casa de don Melquiades, llevando velas encendidas y entonando cánticos religiosos. El padre Anselmo bendijo cada rincón de la vivienda, rociando agua bendita y recitando oraciones. Durante el ritual, algunos vecinos afirmaron sentir una presencia extraña, como si alguien nos observara desde las sombras. Sin embargo, la ceremonia transcurrió sin incidentes mayores, y al finalizar, una sensación de alivio pareció inundar el ambiente. Esperábamos que, con esta acción, los sucesos inquietantes cesaran y la paz regresara al pueblo. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma. Las noches eran más tranquilas, y los rumores de apariciones disminuyeron. Sin embargo, la curiosidad por el contenido del cuaderno de don Melquiades seguía latente. Finalmente, logramos contactar a un profesor de la universidad, el doctor Hernández, experto en culturas indígenas y lenguas originarias. Aceptó amablemente ayudarnos y se trasladó al pueblo para analizar el cuaderno. El doctor Hernández pasó varios días estudiando el manuscrito. Nos explicó que, además de contener recetas de remedios herbales, el cuaderno detallaba rituales de protección contra espíritus malignos y prácticas para comunicarse con ancestros. Una de las entradas más recientes mencionaba un ritual específico para sellar un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según el texto, este portal se encontraba en las cercanías del pueblo y debía ser vigilado constantemente para evitar que entidades malignas lo atravesaran. Esta revelación nos dejó perplejos y preocupados. Si don Melquiades era el encargado de mantener sellado ese portal y ahora él no estaba, ¿quién se encargaría de esa tarea? El doctor Hernández sugirió que realizáramos el ritual descrito en el cuaderno para reforzar el sello del portal. Aunque algunos vecinos se mostraron escépticos, la mayoría acordó que era mejor prevenir cualquier posible amenaza. Nos organizamos para llevar a cabo el ritual al anochecer, tal como indicaban las instrucciones. El lugar señalado en el cuaderno era una cueva oculta en el cerro cercano al pueblo, un sitio al que pocos se aventuraban debido a las historias de apariciones y sucesos extraños que lo rodeaban. Armados con valor y fe, nos dirigimos al lugar, llevando con nosotros los elementos necesarios para el ritual, velas, hierbas, incienso y el cuaderno de don Melquiades. Al llegar a la entrada de la cueva, una ráfaga de viento frío nos recibió, erizando nuestra piel. El ambiente era pesado, y una sensación de ser observados nos acompañaba. Encendimos las velas y el incienso, y el padre Anselmo, junto con el doctor Hernández, comenzaron a recitar las oraciones y cánticos descritos en él. El ambiente en la cueva se tornaba cada vez más denso y opresivo a medida que el padre Anselmo y el doctor Hernández recitaban las oraciones y cánticos descritos en el cuaderno de don Melquiades.
Las llamas de las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes de la caverna. El olor del incienso de copal llenaba el aire, creando una atmósfera mística y solemne. El país. De repente, un viento helado recorrió la cueva, apagando algunas de las velas y sumiendo el lugar en una penumbra inquietante. Un murmullo sordo, como de voces lejanas, comenzó a resonar en las profundidades de la caverna. Los presentes se miraron entre sí, el miedo reflejado en sus rostros. El padre Anselmo levantó la voz, intensificando sus rezos, mientras el doctor Hernández sostenía firmemente el cuaderno, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. En ese momento, una figura etérea emergió de las sombras. Era una aparición translúcida, con rasgos indistinguibles, pero emanaba una presencia abrumadora. Los murmullos se intensificaron, y la temperatura descendió aún más. Algunos de los vecinos retrocedieron, aterrados, pero el padre Anselmo y el doctor Hernández se mantuvieron firmes, continuando con el ritual sin titubear. La figura espectral avanzó lentamente hacia el centro del círculo formado por los presentes. El padre Anselmo, con voz firme, le ordenó en nombre de Dios que se retirara y no perturbara más a los vivos. La aparición se detuvo, y por un instante, el silencio absoluto reinó en la cueva. Luego, con un susurro apenas audible, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como una neblina disipándose al amanecer. Cuando la aparición desapareció por completo, las velas volvieron a encenderse espontáneamente y la temperatura comenzó a subir gradualmente. Una sensación de alivio y paz inundó el lugar. El padre Anselmo concluyó el ritual con una oración de agradecimiento, y todos los presentes se unieron en un amén colectivo, sus voces resonando en la caverna ahora tranquila. Al salir de la cueva, la noche parecía menos oscura, y las estrellas brillaban con una intensidad reconfortante. Los vecinos regresaron al pueblo con el corazón más ligero, sintiendo que habían enfrentado y vencido una amenaza que, aunque invisible, había pesado sobre ellos durante días. En los días que siguieron, la tranquilidad volvió al pueblo. Las extrañas apariciones cesaron y la vida cotidiana retomó su curso habitual. La casa de don Melquiades fue limpiada y sus pertenencias guardadas con respeto, reconociendo su labor como protector del pueblo. El cuaderno fue entregado al padre Anselmo, quien lo conservó en la iglesia como testimonio de las tradiciones y conocimientos ancestrales que habían protegido al pueblo durante generaciones. Aunque la experiencia dejó una marca imborrable en la memoria de todos, también reforzó la unión y la fe de la comunidad. Comprendieron que, aunque lo desconocido puede ser aterrador, la solidaridad y el valor pueden superar cualquier adversidad. Y así, el pequeño pueblo de Zacatecas continuó su camino, llevando en su historia una lección de coraje y esperanza frente a lo sobrenatural. La misa que no era para los vivos. El aire aquella noche tenía un peso diferente. Era el tipo de frío que no viene del invierno, sino de algo más profundo, como si el ambiente supiera que algo malo estaba por suceder. Nunca olvidaré la Navidad de 2010, no porque fuera particularmente feliz o memorable, sino porque cambió mi percepción de lo que significa la muerte. Hasta ese día, pensaba que los funerales eran solo un cierre, una despedida. Pero lo que presencié en aquella capilla me hizo entender que, a veces, un entierro es solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Mi nombre es Carlos, y soy de Puebla. Tenía 23 años cuando esto ocurrió. La familia de mi amigo Martín había sufrido una pérdida justo en la víspera de Navidad. Su tío Ramón, un hombre reservado y con un pasado turbio, murió de un infarto fulminante. Era una muerte súbita, inesperada, pero para algunos de los presentes en el funeral, no era sorprendente. En la familia siempre se murmuraba que Ramón tenía deudas pendientes, no con personas, sino con algo más siniestro. La ceremonia se llevó a cabo el 24 de diciembre en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad. Era un lugar humilde, con paredes de adobe y bancos de madera que crujían al sentarse. No había grandes vitrales ni decoraciones navideñas, solo un crucifijo desgastado colgando sobre el altar y un par de velas parpadeando al pie del féretro. El ambiente era frío,
como si las piedras mismas de la capilla absorbieran cualquier intento de calidez. Todo era silencio, excepto por las oraciones débiles que algunos familiares murmuraban. El sacerdote llegó tarde, algo que ya de por sí era extraño. Era un hombre mayor, con una mirada que parecía cansada pero también alerta, como si supiera más de lo que decía. Desde el principio noté que su comportamiento era raro. No inició la misa con las palabras habituales, y mientras avanzaba la ceremonia, se detenía a menudo, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Su voz se apagaba en ciertos momentos, como si dudara de lo que estaba haciendo. Pero lo más perturbador fue cuando comenzó a murmurar en un idioma que ninguno de nosotros entendía. No era latín. Había algo en esas palabras que no sonaban como parte de ningún ritual religioso. Eran guturales, ásperas, y aunque no podía comprenderlas, sentí que no eran para nosotros, los vivos. Todos en la capilla se miraron entre sí, confundidos. Martín estaba a mi lado, pálido, con los puños cerrados sobre las rodillas. Sabía que él también lo notaba, pero ninguno de los dos se atrevió a moverse. El sacerdote mantuvo la vista fija en el féretro mientras pronunciaba esas palabras extrañas. Parecía que estaba hablando directamente con Ramón, o tal vez con algo más que estaba cerca de él. Cuando terminó, nos dirigió una mirada que no olvidaré jamás. Era una mezcla de compasión y advertencia. Al final de la misa, mientras algunos se acercaban al ataúd para despedirse, el sacerdote tomó a Martín y a su padre aparte. Aunque intenté acercarme, me mantuvieron a distancia. No supe exactamente qué les dijo, pero recuerdo que Martín salió de la capilla con una expresión de puro desconcierto. Horas después, durante la cena de Navidad en casa de Martín, las cosas se tornaron aún más extrañas. Aunque la familia intentaba mantener un aire festivo, había una tensión palpable en el ambiente. Ramón era un tema que nadie quería tocar, pero su presencia parecía impregnarlo todo. Martín estaba inquieto, y lo noté mirando constantemente hacia las ventanas, como si esperara ver algo allá afuera. Intenté hablar con él, pero apenas respondía. Solo al final de la noche me confesó que había tenido un sueño, o al menos eso era lo que él creía. En el sueño, Martín estaba nuevamente en la capilla, pero esta vez no había nadie más allí, excepto el ataúd de su tío. Las velas se apagaban una por una, y el aire se llenaba de un olor metálico, como a sangre. De repente, figuras comenzaron a emerger de las sombras. No eran personas, pero tampoco eran completamente irreales. Tenían formas humanas, pero sus rostros estaban borrosos, como si fueran manchas de humo que intentaban solidificarse. Se movían lentamente hacia el féretro, rodeándolo como si lo reclamaran. Ramón estaba sentado dentro del ataúd, con los ojos abiertos, mirando fijamente a Martín. «No me dejes ir con ellos», fue lo último que escuchó antes de despertar. La descripción de su sueño me puso nervioso, pero intenté calmarlo diciéndole que era solo su mente jugando con el estrés del funeral. Sin embargo, Martín no parecía convencido. Insistía en que lo que había visto no era un sueño, sino una advertencia. Esa noche, cuando regresé a mi casa, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. Había algo en su tono que me hizo creerle, aunque no quisiera admitirlo. Los días siguientes trajeron consigo eventos que desafiaron cualquier explicación lógica. La familia de Martín comenzó a experimentar cosas extrañas en la casa donde Ramón había vivido. Las luces parpadeaban sin motivo, puertas que habían sido cerradas aparecían abiertas, y en una ocasión, el perro de la familia se rehusó a entrar al cuarto de Ramón, gruñendo hacia un rincón vacío. Pero lo más perturbador ocurrió cuando intentaron trasladar las pertenencias de Ramón. Mientras movían un viejo escritorio, encontraron una caja escondida en un compartimento secreto. Dentro de la caja había papeles con símbolos que nadie reconocía, junto con una pequeña figura tallada en madera negra. Era una especie de figura humanoide, pero sus proporciones eran extrañas, con extremidades demasiado alargadas y una cabeza desproporcionadamente grande. Nadie sabía de dónde había salido, pero la abuela de Martín insistió en que debía ser quemada. Antes de que pudieran hacerlo, la figura desapareció de la casa. Esa misma noche, Martín me llamó.
Su voz sonaba diferente, como si estuviera en estado de shock. Me pidió que fuera a su casa porque algo malo estaba ocurriendo. Llegué lo más rápido que pude, pero lo que encontré fue difícil de procesar. La familia estaba reunida en la sala, rezando con fervor. La abuela sostenía un crucifijo, mientras Martín me llevó al cuarto de Ramón. El lugar estaba destrozado, como si alguien hubiera intentado escapar de allí con desesperación. Las paredes tenían marcas, como si algo con uñas largas hubiera intentado arañarlas desde dentro. Martín me mostró una foto que habían encontrado entre las pertenencias de su tío. Era una imagen antigua, pero lo que me heló la sangre fue que en el fondo, detrás de Ramón, estaba el sacerdote que había oficiado la misa. Su rostro no era viejo como lo habíamos visto en la capilla. Parecía más joven, casi idéntico al de Ramón en la foto. Lo que esto significaba, nadie lo sabía, pero la conexión era innegable. Los días siguientes se convirtieron en una especie de tormento para Martín y su familia. Cada noche, más de una persona en la casa afirmaba escuchar pasos pesados en los pasillos, como si alguien estuviera caminando lentamente, deteniéndose frente a cada puerta. Las luces fallaban, y las velas que encendían para iluminar la casa se apagaban inexplicablemente. Martín empezó a tener pesadillas recurrentes, todas con la misma figura humanoide observándolo desde la esquina de su cuarto. Finalmente, la familia decidió contactar a un sacerdote diferente, uno que era conocido por realizar exorcismos. Durante la bendición de la casa, este nuevo sacerdote afirmó que algo oscuro había sido atraído al hogar, algo que no pertenecía a este mundo. Según él, el alma de Ramón no había sido la única presente en su funeral. Algo más había estado ahí, y lo que fuera que era, ahora reclamaba su espacio. Aunque el ritual pareció calmar las cosas, Martín nunca volvió a ser el mismo. Cambió de casa, se alejó de su familia y de todos nosotros. La última vez que lo vi, me confesó que aún tenía pesadillas, pero que ya no soñaba con las figuras que rodeaban el féretro de su tío. Ahora soñaba con el sacerdote, parado al final de su cama, pronunciando palabras en aquel idioma extraño. Desde entonces, he evitado los funerales. Hay cosas que no podemos explicar, pero lo que vi y escuché aquel diciembre me enseñó que hay rituales que no son para los vivos, sino para aquellos que acechan desde el otro lado, esperando un momento para cruzar. El extraño visitante del cementerio. Hay momentos en la vida que se quedan grabados en la memoria, no por su belleza o importancia, sino por lo inquietante de su naturaleza. A veces, los detalles se difuminan con los años, pero hay imágenes, sensaciones y ciertos acontecimientos que nunca desaparecen del todo. Y cuando piensas que ya los has superado, vuelven, como un eco lejano que te recuerda que no puedes escapar de ellos. Es el caso de lo que ocurrió en diciembre de 1997, un día antes de Nochebuena. Hasta hoy, sigo sin saber si lo que presencié aquella noche fue real o simplemente algo que mi mente creó para llenar un vacío inexplicable. Pero lo que sí sé es que jamás seré capaz de pisar un cementerio sin sentir que alguien, o algo, está observándome desde las sombras. Mi tío Hugo murió repentinamente ese diciembre. Era el hermano mayor de mi madre, un hombre que siempre estuvo rodeado de un aura de misterio. Se decía que había hecho cosas cuestionables para alcanzar el éxito que tenía. Nadie sabía exactamente en qué trabajaba, pero siempre tenía dinero, ropa cara y una forma casi arrogante de hablar. Mi abuela, muy religiosa, decía que Hugo había vendido su alma al diablo. Era una frase que todos escuchábamos con una mezcla de burla y temor, porque aunque nadie lo decía abiertamente, había algo en el que resultaba extraño. Siempre tenía esa mirada fija, casi desafiante, como si supiera algo que los demás no. El día que murió fue como si el invierno se hubiera vuelto más cruel de repente. El aire era gélido, y una niebla espesa cubría las calles de Morelia, como si el mismo cielo estuviera de luto. El entierro fue rápido, la iglesia apenas estaba iluminada, y la ceremonia no tuvo el aire solemne de otros funerales. Había algo pesado en el ambiente, algo que no solo yo percibí. Mi madre estaba pálida, y mis primos parecían demasiado callados para ser niños. Nadie quería hablar de ello,
pero todos sabíamos que la muerte de Hugo era diferente. El cementerio, ubicado en las afueras de la ciudad, tenía un aire desolado que nunca olvidaré. Los mausoleos antiguos, cubiertos de musgo, parecían más altos bajo la sombra de los cipreses. Mientras cargábamos el ataúd hacia su tumba, el viento comenzó a soplar con fuerza, como si tratara de arrancarnos de allí. La ceremonia fue breve, casi apresurada. Apenas unos rezos, unas palabras del sacerdote y el sonido de la tierra húmeda siendo arrojada al agujero que sería su morada final. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, de pie junto a un mausoleo grande y descuidado, estaba un hombre. Llevaba un abrigo oscuro, largo, que le llegaba casi a los pies, y un sombrero que ocultaba la mitad de su rostro. Era imposible no notarlo, porque no había nadie más en esa parte del cementerio. Simplemente estaba ahí, inmóvil, observando. No hacía nada extraño, pero había algo en su presencia que resultaba profundamente perturbador. Al principio pensé que era algún conocido de la familia, pero nadie más parecía notarlo. Estaba completamente solo en su esquina, y aunque intenté desviar la mirada, algo en él no me lo permitía. Cuando el ataúd fue cubierto por completo, la sensación de incomodidad se intensificó. Había terminado todo, pero nadie se movía. Todos parecían atrapados en sus pensamientos. De nuevo miré hacia el mausoleo, pero el hombre ya no estaba. Había desaparecido. Me giré para ver si alguien más lo había visto, pero nadie dijo nada. Sin embargo, cuando nos dispusimos a marcharnos, noté algo que me hizo detenerme. Había huellas en la tierra húmeda, justo donde él había estado. Eran profundas, como si hubiera estado parado allí por horas, pero no se dirigían hacia ningún lugar. Simplemente terminaban. No dije nada, pero mi abuela me tomó del brazo con fuerza cuando pasamos cerca de aquel lugar. Su mirada, llena de temor, fue suficiente para que entendiera que ella también había sentido algo. «No mires, hijo», me dijo con voz baja mientras pasábamos. Esa noche, en casa, ella no paró de rezar. Mi madre intentó calmarla, pero mi abuela estaba convencida de que lo que habíamos visto en el cementerio no era un hombre cualquiera. Según ella, era el diablo mismo, viniendo por el alma de mi tío. Aquello hubiera quedado como una simple superstición de no ser por lo que ocurrió días después. Mi madre, intentando reponerse del impacto, decidió ir al cementerio a colocar flores en la tumba de mi tío. Me pidió que la acompañara, y aunque no quería volver a ese lugar, acepté. El día estaba nublado, y la neblina aún cubría el cementerio, como si el tiempo se hubiera detenido desde el día del entierro. Caminamos hasta la tumba, pero cuando llegamos, algo no estaba bien. La tierra sobre la tumba estaba removida, como si alguien la hubiera desenterrado. Mi madre se horrorizó y quiso marcharse de inmediato, pero algo me impulsó a quedarme. Mientras ella se alejaba, me acerqué al mausoleo donde había visto al hombre aquella noche. Algo me decía que encontraría una respuesta allí, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Al acercarme, noté que el aire se sentía más pesado. Cada paso que daba hacía que el ambiente se volviera más extraño, más irreal. Finalmente llegué, y lo que vi me dejó helado. En la entrada del mausoleo, alguien había tallado un símbolo extraño en la piedra. No era algo que reconociera, pero daba la sensación de que no pertenecía a este mundo. De pronto, un cuervo apareció de la nada y se posó sobre el mausoleo. Su mirada fija me hizo retroceder, y sentí que no debía estar ahí. Me alejé rápidamente, tratando de alcanzar a mi madre, pero antes de salir del cementerio, algo me hizo voltear. El cuervo seguía ahí, observándome, como si supiera algo que yo no. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé con mi tío, parado frente a la tumba, pero no estaba solo. A su lado estaba el hombre del abrigo oscuro, con su rostro oculto bajo el sombrero. Ambos me miraban fijamente, como si esperaran algo de mí. Cuando desperté, mi cuerpo estaba cubierto de un sudor frío, y el recuerdo del sueño era tan vívido que casi podía sentir la tierra húmeda bajo mis pies. Con el paso de los días, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en casa. Las luces se apagaban solas, las puertas se cerraban sin motivo, y mi abuela juraba escuchar pasos en la noche.
Nadie quería admitirlo, pero todos sabíamos que algo había cambiado desde el entierro. La sensación de que éramos observados nunca nos abandonó. Una semana después, decidimos volver al cementerio para hablar con el encargado. Queríamos saber si alguien había desenterrado la tumba o si había ocurrido algo inusual. Sin embargo, al llegar, nos encontramos con algo que nunca podremos olvidar. La tumba de mi tío estaba intacta, como si nunca hubiera sido perturbada. El encargado, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando allí, nos aseguró que nadie había tocado nada. Pero cuando le mencioné el mausoleo y el símbolo, su rostro cambió. Ese mausoleo está abandonado desde hace años, dijo. No sé quién lo habría tallado, pero nadie se acerca allí. Dicen que está maldito. Esa fue la última vez que pisé ese cementerio. Desde entonces, las cosas volvieron a la normalidad, o al menos eso intentamos creer. Pero cada vez que veo una tumba, cada vez que paso cerca de un cementerio, no puedo evitar sentir que el hombre del abrigo oscuro está ahí, en algún lugar, observando. No sé quién era ni qué quería, pero estoy seguro de algo, no era humano. Y aunque nunca lo vuelva a ver, sé que su presencia estará conmigo hasta el día en que sea yo quien termine bajo tierra. El niño que jugaba con los muertos. Hay cosas que no puedes borrar, no importa cuánto tiempo pase. Imágenes, sensaciones y momentos que se quedan contigo, como si fueran parte de tu piel. Siempre me dijeron que los niños tienen una conexión especial con lo desconocido, que son capaces de percibir lo que los adultos ni siquiera pueden imaginar. Pero nunca creí en esas historias, no hasta lo que ocurrió en 1994, cuando mi primo menor murió. Esa experiencia cambió todo lo que pensaba sobre la muerte, sobre la inocencia, y sobre lo que puede estar esperando en los rincones oscuros que nunca vemos. Yo tenía 15 años ese diciembre y vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca. Nuestro pueblo era de esos donde todos se conocían, donde las fiestas patronales eran el evento más importante del año y donde las tradiciones tenían más peso que cualquier ley moderna. La muerte de mi primo Toñito, de apenas 8 años, fue un golpe que nadie esperaba. Era un niño lleno de energía, siempre corriendo por las calles, con una sonrisa tan brillante que era imposible no notarlo. Una tarde, mientras jugaba en el río que cruzaba por el pueblo, un accidente acabó con su vida. Dijeron que fue un resbalón, que la corriente lo arrastró y no pudo salir. La noticia nos llegó como un mazazo. Toñito era como el pequeño sol de nuestra familia, y su ausencia dejó un vacío inmediato y aterrador. El velorio se organizó rápidamente, como era costumbre. En casa de mis tíos, su pequeño cuerpo fue colocado en un ataúd blanco, rodeado de flores de cempasúchil. La sala principal estaba abarrotada de vecinos, familiares y amigos, todos ofreciendo sus condolencias. Las oraciones llenaban el aire, pero había un silencio subyacente que parecía envolverlo todo. Un silencio que era demasiado pesado para ignorar. Fue durante esa noche, entre las velas titilantes y el murmullo de las plegarias, que comenzaron a suceder cosas que hasta hoy me cuesta explicar. Mi primo menor, Iván, el hermano de Toñito, tenía apenas 5 años en ese entonces. Era un niño callado, un poco tímido, pero siempre dulce. Sin embargo, esa noche su comportamiento cambió. Al principio, se sentó tranquilo junto a su madre, mirando fijamente el ataúd. Su mirada era inusual para alguien tan pequeño, no parecía asustado ni confundido, sino concentrado, como si entendiera algo que los demás no podíamos. Más tarde, mientras los adultos estaban distraídos, Iván comenzó a moverse por la sala, caminando lentamente alrededor del ataúd. Lo hacía con una calma inquietante, como si estuviera buscando algo. Luego se detuvo, se sentó en el suelo y empezó a reír. Era una risa suave, casi como un juego. Todos lo notaron, pero nadie dijo nada. Algunos pensaron que era su forma de lidiar con la pérdida, de procesar la ausencia de su hermano. Pero entonces, empezó a hablar. «Estoy jugando con Toñito», dijo, mientras miraba hacia un rincón vacío de la habitación.
Una tía, tratando de calmar la tensión que inmediatamente llenó el ambiente, le preguntó con quién estaba hablando. Iván simplemente señaló al rincón y repitió, con Toñito. Dice que quiere que juguemos como antes. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre todos. Nadie sabía cómo reaccionar. Algunos intentaron reír, diciendo que los niños tienen imaginación fértil. Otros se quedaron en silencio, mirando a Iván con una mezcla de incomodidad y temor. Mi tía intentó acercarse para llevarse a Iván, pero él se negó a moverse. Seguía mirando al rincón, con una sonrisa extraña en el rostro, como si realmente estuviera viendo algo que los demás no podíamos. Fue entonces cuando dijo algo que hizo que mi abuela, la persona más estoica que he conocido, dejara caer el rosario que tenía entre las manos. Toñito me dijo que no le gustan las flores que le pusieron, dijo Iván, todavía mirando fijamente al rincón. Dice que quiere las flores que están en el patio. Aquello parecía una simple ocurrencia infantil, pero las palabras de Iván no eran lo que más me inquietó. Fue lo que ocurrió después. Mi abuela, visiblemente afectada, salió al patio para ver qué flores había ahí. Cuando volvió, traía en las manos un pequeño ramo de bugambilias, las flores favoritas de Toñito. Nadie le había dicho a Iván eso. Ni siquiera yo, que era más cercano a Toñito, lo recordaba hasta ese momento. Después de aquello, mi tío decidió llevar a Iván a dormir. Pero lo que debería haber sido el final de una anécdota perturbadora solo marcó el inicio de algo mucho más extraño. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando el velorio estaba más tranquilo y solo quedaban los más cercanos, escuchamos pasos suaves viniendo desde el cuarto donde Iván dormía. Eran pasos ligeros, como si alguien pequeño estuviera caminando por la casa. Al principio pensamos que era Iván, pero cuando mi tía fue a revisarlo, lo encontró profundamente dormido. Los pasos continuaron. Parecían rodear el ataúd, deteniéndose por momentos antes de reiniciar. Mi abuela, quien hasta ese momento había tratado de mantener la calma, comenzó a rezar en voz alta. Su rostro, normalmente firme, mostraba una preocupación que no podía esconder. Alrededor de las 4, mientras algunos intentaban dormir y otros permanecían en silencio, la vela más cercana al ataúd se apagó de repente. Lo extraño no fue que la llama se extinguiera, sino que el aire parecía más frío, como si algo hubiera absorbido toda la calidez de la habitación. Fue entonces cuando algo ocurrió que me marcó para siempre. Iván, aún dormido, comenzó a reírse desde el cuarto. Era una risa suave, pero llena de alegría, como si estuviera soñando algo hermoso. Sin embargo, lo que realmente me perturbó fue lo que mi abuela encontró al acercarse al ataúd. Las manos de Toñito, que habían sido colocadas en posición de descanso, estaban ahora cruzadas de manera diferente, como si alguien las hubiera movido. Nadie había tocado el cuerpo desde que se colocó en el féretro. Mi abuela decidió encender más velas alrededor del ataúd y al hacerlo, notó algo más. El atuendo con el que Toñito estaba vestido parecía ligeramente desarreglado, como si alguien hubiera intentado tirar de la camisa o moverla. Recordé lo que Iván había dicho al principio de la noche, sobre que Toñito estaba jugando con él. Me sentí atrapado entre la incredulidad y el miedo. Cuando el sol comenzó a salir, todo parecía volver a la normalidad. El ambiente pesado se disipó lentamente y la familia comenzó a prepararse para llevar a Toñito al cementerio. Iván despertó y, para sorpresa de todos, parecía completamente normal. No recordaba nada de lo que había dicho o hecho durante la noche, y cuando le preguntaron, simplemente dijo que había dormido bien. Sin embargo, mientras colocábamos el ataúd en el carro fúnebre, Iván me tomó de la mano y dijo algo que aún hoy me atormenta. Toñito dice que no quiere irse. Dice que quiere quedarse a jugar un rato más. No supe qué responderle. Me quedé inmóvil, mirando cómo cargaban el féretro. Esa fue la última vez que Iván mencionó a Toñito. Después del entierro, las cosas parecieron calmarse, pero nunca pude olvidar lo que ocurrió durante ese velorio. A veces, cuando paso por la casa de mis tíos, todavía puedo sentir esa sensación de que algo no está bien. Y aunque Iván creció y dejó de hablar de aquello, siempre que lo veo,
no puedo evitar preguntarme si realmente dejó de jugar con su hermano, o si simplemente aprendió a guardar silencio. El ataúd vacío. No creo que exista algo más inquietante que la idea de enterrar un cuerpo que no está ahí. Y, sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió en mi pueblo, en diciembre de 1982. Era un lugar pequeño en Hidalgo, rodeado de cerros y con más leyendas que habitantes. En ese entonces, yo tenía apenas 14 años, pero las imágenes de lo que vi y escuché durante aquellos días se han quedado grabadas en mi mente como una marca que nunca desaparecerá. Este no es solo un recuerdo de una Navidad extraña, es un recuerdo de algo que, incluso ahora, no puedo explicar. Todo comenzó con la muerte de Aurelio Morales, un hombre al que pocos en el pueblo extrañaron. Aurelio era, en las palabras de mi abuela, un hombre malo. Era el tipo de persona que siempre estaba metido en problemas, peleas, deudas, amenazas. Algunos decían que practicaba cosas extrañas, que había hecho pactos oscuros y que había vendido más que su alma para conseguir dinero. Yo no entendía mucho de esas cosas a mi edad, pero lo que sí sabía era que su muerte no había sido natural. Lo encontraron en su casa, tirado en el suelo de la sala, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en el rostro. No había señales de lucha ni heridas en su cuerpo, pero algo en la forma en que lo hallaron hizo que todos murmuraran que no era normal. Nadie quiso tocarlo. El encargado de recoger el cuerpo fue don Julián, el sepulturero del pueblo, un hombre que había visto más cadáveres que cualquiera de nosotros, pero que esa vez parecía más nervioso de lo habitual. El velorio se llevó a cabo en la pequeña iglesia del pueblo. No fue un evento concurrido. Solo algunos vecinos se presentaron, más por curiosidad que por respeto. Mi abuela, como siempre, insistió en que debíamos ir. No se deja a los muertos solos, por más malos que hayan sido, dijo. Así que ahí estaba yo, sentado en un rincón de la iglesia, observando el ataúd de madera oscura y escuchando las oraciones que el sacerdote recitaba en voz baja. Había algo en el ambiente que no se sentía bien, como si todo el lugar estuviera esperando que algo pasara. La primera señal de que algo andaba mal ocurrió justo antes de que cerraran el ataúd. Una vecina, doña Eulalia, pidió ver el cuerpo por última vez. Era una costumbre en el pueblo, una forma de asegurarse de que todo estaba en orden antes del entierro. Cuando levantaron la tapa del ataúd, el grito de doña Eulalia resonó en toda la iglesia. «No está», exclamó, retrocediendo con las manos en la cara. Al principio, pensamos que estaba exagerando, pero cuando nos acercamos, vimos que tenía razón. El ataúd estaba vacío. El pánico se extendió rápidamente. Algunos comenzaron a murmurar que el cuerpo había sido robado, otros dijeron que nunca estuvo allí en primer lugar. Don Julián juraba que había colocado el cadáver en el ataúd él mismo. Lo vi con mis propios ojos, decía, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Pero no había rastro del cuerpo, ni en la iglesia ni en la casa de Aurelio. Fue como si se hubiera desvanecido. Esa misma noche, el pueblo entero estaba en alerta. Nadie quería salir de sus casas, y los pocos que se atrevieron a hablar decían que había algo extraño en el aire. Yo intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de terror congelada en el rostro de Aurelio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el sueño finalmente me venciera, pero lo que ocurrió después me hizo desear no haber dormido nunca. Fui despertado por el sonido de un alboroto afuera de la casa. Mi abuela, que también estaba despierta, abrió la puerta para ver qué estaba pasando. Algunos vecinos corrían hacia el cementerio, gritando cosas que no entendía en ese momento. Me puse los zapatos y salí detrás de ellos, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Cuando llegué al cementerio, lo vi. Entre las tumbas, iluminado por la luz de la luna, estaba Aurelio. O, al menos, alguien que parecía él. Su cuerpo estaba encorvado, como si cargarlo fuera un peso insoportable, y su rostro, nunca podré olvidar su rostro. Sus ojos, que en vida siempre parecían fríos y calculadores, ahora estaban llenos de algo más. Era ira, sí, pero también desolación,
como si estuviera atrapado en un sufrimiento que no podía describir. Algunos vecinos gritaban su nombre, pero él no respondía. Se movía lentamente, arrastrando los pies, como si estuviera buscando algo. Yo me quedé paralizado, incapaz de mirar hacia otro lado. Mi abuela, a mi lado, comenzó a rezar en voz baja, pero su voz estaba llena de un miedo que nunca antes le había escuchado. De repente, Aurelio se detuvo. Estaba frente a una tumba, una vieja cripta que había estado vacía durante años. Se inclinó hacia ella, y por un momento pensé que iba a entrar. Pero entonces giró la cabeza hacia nosotros. Sus ojos nos atravesaron, como si pudiera ver algo más allá de nuestras caras, algo dentro de nosotros. Luego, sin aviso, dejó caer su cuerpo al suelo, como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían de pie. Nadie se atrevió a acercarse. Incluso don Julián, que había sido valiente durante el velorio, se quedó detrás de todos, con los ojos bien abiertos. Pasaron minutos antes de que alguien finalmente diera un paso al frente. Fue doña Eulalia. Con una valentía que no sabía que tenía, se acercó lentamente al cuerpo y extendió una mano temblorosa para tocarlo. Cuando lo hizo, dejó escapar un grito que me hizo retroceder. «Está helado, pero no está muerto», dijo, retrocediendo rápidamente. El sacerdote del pueblo llegó poco después, alertado por los gritos. Con una mirada grave, pidió que llevaran el cuerpo de regreso a la iglesia. Nadie quería tocarlo, pero finalmente don Julián y otro vecino se encargaron de cargarlo. Durante el trayecto, parecía que el cuerpo pesaba más de lo que debería. Incluso entre dos hombres fuertes, parecía una carga imposible. Esa noche, el sacerdote se encerró en la iglesia con el cuerpo de Aurelio. Nadie sabe exactamente qué hizo o qué dijo, pero cuando salió al amanecer, su rostro estaba cansado y pálido. Declaró que el entierro debía realizarse de inmediato, sin más ceremonias ni preguntas. Nadie se opuso. El cuerpo fue colocado nuevamente en el ataúd, y esta vez fue enterrado en la cripta donde lo habíamos visto detenerse. Después de eso, el pueblo quedó en un silencio extraño durante semanas. Nadie quería hablar de lo ocurrido, y la cripta de Aurelio fue evitada por todos. Sin embargo, las cosas no volvieron a la normalidad. Algunas noches, especialmente en diciembre, los vecinos aseguran haber visto una figura caminando entre las tumbas, siempre en la misma dirección, siempre deteniéndose frente a la cripta. No sé si es verdad. Nunca me he atrevido a comprobarlo. Todo lo que sé es que desde esa noche, algo cambió en nuestro pueblo. Las historias sobre Aurelio no se apagaron, se convirtieron en algo más. Y aunque han pasado más de 40 años, cada vez que escucho el viento moverse entre los árboles del cementerio, me pregunto si realmente lograron enterrarlo o si sigue buscando algo que nunca podrá encontrar. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.